esta hora tenemos información con nuestra editora de la sección de Economía, Elizabeth Cabero. Ella se encuentra en el 10º Foro de Liderazgo Latinoamericano en San Isidro. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Gracias, Karen. Nos encontramos ya aquí nuevamente en el Hotel Country Club, a punto de terminar el primer día, la primera jornada de este 10º Foro de Liderazgo Latinoamericano, que está dedicado a ver cómo se promueve la infraestructura y, por supuesto, ha sido un tema recurrente el ver cómo se desarrolla esto en Perú. Para hablar de este tema estamos precisamente con la representante de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, en el Perú, la señora Eleonora Silva. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en directo con RPP. Y, por favor, díganos qué está pasando en el tema del financiamiento de proyectos, porque hay muchos proyectos que aparentemente son muy atractivos, muy rentables, y ustedes como organismo multilateral nos podrán decir por qué no consiguen el financiamiento y cómo en todo caso los organismos de cooperación internacional están pudiendo colaborar en que salgan adelante. Gracias, bueno, muchas gracias por la invitación a conversar esta noche con ustedes. Efectivamente hay una serie de proyectos, hay muchas necesidades de infraestructura en el Perú y en la región, en América Latina. Días pasados cuando lanzamos el seminario, el taller, parte de la conversación era precisamente lo que es la brecha de infraestructura a nivel agregado en América Latina. Invertimos cerca de un 3% del Producto Interno Bruto en obras de infraestructura cuando realmente deberíamos estar más hacia un 5, un 6 para cubrir esa brecha. Y ¿cómo se traduce esta brecha de infraestructura? Se traduce en que nos hace falta competitividad. El tema de la infraestructura te agrega competitividad, el tema de infraestructura te agrega inclusión, porque cuando llegas a las poblaciones con infraestructura, con agua, saneamiento, con comunicaciones, con vías de comunicación, todo esto agrega valor y da calidad de vida a las poblaciones. Entonces es un gran reto que tenemos en América Latina y por eso CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina, tiene un gran compromiso con todos sus países miembros en apoyarles con el tema de infraestructura. Perú ha sido para nosotros un país donde se ve cómo la CAF ha ido evolucionando con los tiempos en la medida en que el país lo va demandando, y en el tema de la preparación de estos grandes proyectos, si bien podemos identificar qué es lo que queremos, para poder llegar al financiamiento de estos proyectos, tú necesitas tener el proyecto estudiado, maduro, tienes que tener la viabilidad, tienes que entender cuáles son las fuentes de repago, en fin, hay una serie de acompañamientos que por eso es que las multilaterales podemos jugar un rol importante en ese sentido. O sea, hay básicamente un tema de diseño, pero me gustaría también que me pueda dar una opinión breve respecto al tema del dinero, de los fondos, porque ¿qué está faltando? Por un lado, compromiso de financiamiento público, pero por otro lado, creatividad para captar fondos que en este momento los hay en el mundo. ¿Qué es lo que está faltando para que estos proyectos sean financiados y salgan adelante? Es una combinación, porque efectivamente tú tienes que poder identificar los proyectos, tienes que tenerlos ya diseñados, y ahí viene el acompañamiento que hacemos en muchas oportunidades con recursos de cooperación técnica con los cuales ayudamos a diseñar, a concretar, allá preparar este proyecto de manera tal que tú puedas presentárselo a los inversionistas, porque efectivamente, como bien dices, hay un mundo de inversionistas, hay mucha liquidez en los mercados hoy en día esperando estas operaciones para poderlas financiar. Entonces, las multilaterales acompañamos en el diseño, acompañamos para materializar, para producir este proyecto, pero luego a mitigar los riesgos de manera de atraer más inversionistas a la región. Eso es un gran rol para las multilaterales y un gran reto. Muy bien, señora Silva, muchas gracias. Nosotros la despedimos, pero continuamos en este 10º Foro de Liderazgo Latinoamericano, donde justamente mañana va a haber más representantes de este importante organismo multilateral en el Perú. Aprovechamos a manera de resumen del día para contarles que hoy se ha hablado fuertemente, no solamente de cómo estructurar los proyectos en el expediente, lo que justamente nos comentaba hace un momento nuestra entrevistada, sino cómo financiarlos. Ha habido varias charlas relativas al tema de si las AFP pueden entrar, cómo puede haber estructuración de bonos para estos proyectos, y por supuesto se ha hablado también bastante sobre el riesgo que implica financiar proyectos de infraestructura. Sobre el tema del riesgo, por supuesto hay que decir que son estos proyectos, estos grandes proyectos, como una apuesta, porque si bien sabemos que hay grandes carencias, no sabemos qué puede pasar en 20 años o 30 años, y por eso hay toda una operación compleja que los inversionistas y los estructuradores financieros tienen que hacer para que
puedan salir adelante proyectos como el tren eléctrico o las carreteras tan ansiadas durante muchas décadas en la ciudad, en nuestro país, en Perú. Al respecto, y ya a manera de resumen, vamos a conversar con el señor Norman Anderson, quien es el CEO de la empresa CGLA. Gracias, señor Anderson, por acompañarnos. Muchas gracias. Justamente usted puede darnos una visión de resumen, porque viene desarrollando hace 25 años este tema, viene ocupándose de gestionar todo aquello que sea en favor del desarrollo de la infraestructura y de organizar este foro en distintos países. Desde su punto de vista, ¿cómo es explicable que haya en este momento dinero en el mundo? Hay fondos, los inversionistas huyen de determinados proyectos de inversión y se refugian en el oro, se refugian en los dólares o los bonos de los tesoros americano y alemán considerados como inversión segura, y cuando uno dice falta dinero para proyectos atractivos y aparentemente rentables, ¿qué nos puede explicar usted de cómo funciona este tema de la estructuración de proyectos de infraestructura? Bueno, es una súper buena pregunta, ¿verdad? Porque el momento es súper apropiado para echar a andar buenos proyectos. Yo creo que tienes dos temas principales. Uno es que el sector público y el sector privado tienen que aprender a trabajar mejor juntos. También el otro tema que es muy interesante y muy vigente aquí en Perú es que estás buscando proyectos de infraestructura que son proyectos medio públicos para crear oportunidades para el mayor número de personas posible. Y eso implica un diseño muy interesante para incluir a todo el mundo en los beneficios de los proyectos de infraestructura. Pero hablando ya de la financiación privada, si es que yo considero que un proyecto, por ejemplo, como el transporte masivo en Lima, puede ser un proyecto que no tiene pierde o que es rentable porque hay millones de personas que van a demandar este servicio. Sí. Usted me explicaba hace unos momentos que no es tanto así, y tal vez nos puede aclarar desde la visión de un financista, qué es lo que impide y qué es lo que hace falta de parte del gobierno para que sean financiados estos grandes proyectos. Eso es muy interesante, porque eso es la verdad, es que no hay ni un proyecto de transporte masivo en el mundo que sea rentable. Entonces el gobierno tiene que proveer subsidios, uno tiene que decir cuántos son los subsidios y cómo se va a estructurar esos subsidios, ¿verdad? Para atraer al sector público, pero para también cuidar de las necesidades de la gente, que los usuarios. Mientras tanto, ¿es muy difícil satisfacer las expectativas de rentabilidad de los inversionistas hoy en el mundo? Yo creo que no, y creo que el nivel de expectativa es bien bajo. Era 18% hace 10 años y ahora es medio 7-8%. Entonces, el dinero se puede decir que es súper barato para proyectos de infraestructura. La cuestión es cómo se puede estructurar buenos proyectos. Y para eso ha querido usted unir en este foro justamente tanto a constructores como a los bancos y entidades que financian y a asesores especializados en la estructuración de proyectos, que es lo que espera en la conclusión dentro de 2 días, 3 días de este foro. Yo creo que eso es cierto, ¿no? Se tienen que juntar todas las disciplinas, más la gente de la política y la gente de las políticas públicas, porque lo importante es que el Estado tiene que ser más estratégico, más fuerte, más inteligente para ser un buen socio y para proteger con el sector privado y para proteger también los intereses del público. Perfecto, bueno, creo que ha sido en todo caso una visión muy sintética sobre qué hace falta para, no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica, llevar adelante estos ambiciosos proyectos de infraestructura que hacen falta para que continuemos el desarrollo del Perú y que la infraestructura no sea justamente un cuello de botella para que sigamos creciendo. Con esta información nos despedimos y gracias en estudios. Bien, muchísimas gracias, Elizabeth, por estas interesantes entrevistas justamente acerca de los proyectos de infraestructura y su financiamiento. Como pudimos escuchar, la necesidad de infraestructura genera la inclusión y puede mejorar la calidad de vida. Bien, amigos, es momento de presentarles hasta ahora nuestros titulares.